Buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6:30 por el canal Univalle TV. Hoy, con la escritora Pilar Quintana, hablaremos sobre su más reciente libro, Los Abismos, ganador del premio Alfaguara de novela 2021. Y en la segunda parte conoceremos los delitos informáticos más comunes en Colombia. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ivette. Amigas y amigos, bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6:30 por el canal Univalle TV. Recuerden seguirnos por las redes sociales como Debates Televisión y véanos por los canales UNE 11740, Claro 10425, Protelco 80, Señal Abierta 2576 y por la página web canal.univalle.edu.co. A continuación, la escritora caleña Pilar Quintana nos habla sobre su más reciente libro Los Abismos, ganadora del premio Alfaguara de novela 2021. Muy buenas tardes, Pilar Quintana. ¿Cómo está? Muy bien, pues no tan bien, mentiras, muy aterrada con todo lo que ha estado pasando en Cali en los últimos días. Sí, realmente, como te lo decía antes de empezar la entrevista, para nosotros es un espacio, es un momento de tranquilidad poder conversar contigo y mirar de pronto a través de la cultura cómo se pueden buscar otros elementos. Como caleña, ¿cómo estás viviendo esa situación? Pues la verdad es una situación muy difícil y muy desesperante, pero lastimosamente es como, yo creo que es el resultado de años y años de exclusión eh, y años de una sociedad que ha sido clasista y racista, ¿verdad? Y esto tenía que pasar en algún momento. Así es, y Pilar Quintana es caleña, es escritora. En el 2007 fue seleccionada por el High Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por coleccionista de polvos raros. Y hoy la hemos invitado a nuestro programa porque también es la ganadora del premio Alfaguara de novela 2021 con esta novela Los Abismos. Bueno, esperemos que se vea mejor por aquí. Tú describes justamente en esta novela varios aspectos de las relaciones humanas de los caleños. Así es, así es. Yo creo, hoy precisamente hablaba con Antonio García Ángel porque él va a presentar mi novela este viernes y hablábamos de cómo esa novela, en esa novela hay un reflejo de cómo se comporta la sociedad caleña. Y digamos que es una novela que ocurre en los años 80, pero esa manera de ser eh, clasista, racista y excluyente aparece ahí en la novela y seguimos viendo en las noticias, en lo que está pasando con el paro nacional, en cómo se rechaza, digamos, a la protesta social legítima, estamos viendo que sigue manteniéndose esa misma manera de ser. Y creo que es una reflexión muy dura que nos toca hacer a los caleños, ¿verdad? Y que nos toca mirarlos al espejo, analizar los privilegios que tenemos las personas de clase media, media alta y de clase alta en la ciudad y ver cómo hemos sido excluyentes con otras clases sociales y con otros grupos étnicos como los afros y los indígenas. Lo lindo de esta novela es cómo a través de una niña se logran tratar y desarrollar esos temas tan profundos, Pilar. Tú llegas a esos temas de manera predeterminada, cómo construyes ese personaje y cómo construyes todos esos temas tan complejos que inclusive pasan a uno a confrontarlo. No soy madre, pero inclusive para las personas que han sido madres. Yo creo, Ivette, que yo no me siento a decir, ay, voy a hacer una novela sobre tal tema, sino más bien creo una historia con unos personajes, ¿verdad? Y luego a medida que voy ahondando en los eventos que suceden en la historia, me doy cuenta de que esos temas están ahí y entonces los voy trabajando. Creo que uno entiende
la historia que tiene entre manos cuando termina el primer borrador. El primer borrador no es la novela terminada, es solamente una guía que te deja saber a vos como escritor, ok, aquí estoy hablando de la soledad de una niña, estoy hablando del sistema patriarcal en una sociedad que ha sido terrible tanto para hombres como para mujeres. Estoy hablando de las brechas sociales y de las exclusiones sociales, y entonces ahí creo que en las reescrituras empieza un trabajo de hilar más fino para seguir, para ponerlas en escena de la mejor manera posible. ¿Cómo fue ese proceso de presentarlo al premio Alfaguara? Porque además me parece muy interesante aprovechar este espacio que va para estudiantes de la Universidad del Valle también, a todos nuestros televidentes. ¿Cómo es ese proceso de un escritor pensarse el asunto y cómo poder ganarse este premio tan importante para Latinoamérica? Bueno, yo creo que cuando uno es un escritor muy joven, a veces uno es bastante ingenuo y se cree que uno es un genio. Entonces, no sé, yo creo que algunos escritores y hasta yo misma, yo creo que yo no, nunca mandé mis novelas al premio Alfaguara, pero de pronto sí al premio Planeta siendo muy joven, ¿verdad? Y yo ingenuamente pensaba, ay, eso me lo puedo ganar cuando era una escritora que no había publicado nada o que había publicado una novela, digamos. Luego me fui dando cuenta cómo funcionaba el medio literario y pues creo que para uno presentarse a un premio de esa envergadura, pues aprendes que tenés que tener una obra, ¿verdad? Yo ahora tengo ya casi 20 años de carrera, tengo 5 novelas y un libro de cuentos y yo ni siquiera pensé en presentarme al premio, pero en un momento mi agente me dijo, oye, he pensado que de pronto ya es hora de que te presentes al premio. Y yo, pues estábamos hablando por teléfono y yo dije, ¿será? Y le dije que sí en ese momento. Luego, yo no sé por qué me empezaron a atacar dudas de que si sería bueno para mi carrera o no ganarme ese premio, digamos, no que yo pensara que me lo iba a ganar porque me parecía bastante improbable. Y hablé con un amigo y le pregunté, ¿vos qué opinas que yo me presente? Y me dijo, presentate. Si a tu agente le parece que estás como en el momento adecuado para hacerlo, presentate. Entonces decidí que sí me iba a presentar, pero un poco como uno va al supermercado a comprar el baloto, ¿no? Que uno dice, pues lo voy a comprar y yo sé que no me lo voy a ganar, pero bueno, ¿quién quita, no? Sabiendo que hay una probabilidad muy pequeña, porque es un premio muy grande, al que se presentan grandes escritores, ¿verdad? Y que es difícil quedar entre los finalistas y más que tu novela sea la que logre poner de acuerdo un jurado de mucha categoría. Entonces lo hice y pues me lo gané. Y de verdad que para mí fue una sorpresa muy grande porque yo no pensaba que me lo iba a ganar. No, y para nosotros los caleños es un orgullo que tú te hayas ganado este premio, porque además, no sé si debe ser así, tienen que presentarse con un seudónimo. Nos tenemos que presentar con un seudónimo, claro que sí, y me han contado ya como infidencias del premio algunos de los jurados y entonces que en el momento en que discutían las novelas, mi seudónimo era Claudia de Colombia y la novela pasaba en Cali, y la ciudad se llamaba Cali, y entonces que pensaban que podía ser Melba Escobar o que podía ser yo, y alguna persona también dijo que podía ser Piedad Bonet, ¿no? Ah, excelente, pero excelente porque queda esa duda allí precisamente como de neutralidad frente a la selección de la novela. Ujú. Sí, y además pensaban que iba a ser mujer, que a mí me ha pasado muchas veces como siendo jurado, que yo leo el manuscrito y juro que es una mujer y abrimos el sobre y es un hombre, o al contrario, ¿no? Entonces en esta pensaban que iba a ser una mujer y bueno, sí era. Bueno, muy bien. Pero cómo construiste, además, porque dos de tus personajes se llaman Claudia en la Ujú. novela? ¿Cómo los construyes? ¿Cómo construyes esa niña que es tan tierna, tan dudosa, pero que además uno se identifica tanto con ella? Sobre todo, digamos, sucede como en la época en que uno también vivió esos momentos. Yo también soy de los 70, nací en el año 73. Sí, claro, bueno, yo soy del 72, entonces somos de la misma generación. Y mira que yo creo bueno, Claudia no es autoficción y no es una autobiográfica, o sea, esta no es una novela autobiográfica, pero sí que es una novela en la que me tocó escarbar en mi propia memoria de niña para entender
cómo sentía yo de niña y para que así sintiera mi personaje, ¿no? Las cosas que pasan en la novela no son de la vida real, pero ciertas cosas sí, el lugar, en los barrios, el colegio, el río, todo eso es de la vida real, ¿verdad? Y además las sensaciones de la niña. A mí me tocó escarbar dentro de mí misma, volver la vista atrás para sentir otra vez como niña. Me ayudó también el hecho de tener un niño pequeño en la casa, que cuando vos tenés un niño pequeño te ayuda como a conectarte con tu propia niñez, porque sale con alguna ocurrencia y uno dice, ay, yo también pensaba así como él está pensando, digamos. Entonces eso también me sirvió mucho. Pero imagínate que ya 40 años después de vivir esos momentos o 35 años de vivir esos momentos, tú logras narrar esos escenarios que uno vivió en esa época, en los 80, 90, inclusive nombras centros comerciales donde venden la ropa, donde tocó comías el helado, y que son muy, muy bien escritos. Son muy icónicos, sí, además son sitios muy icónicos, pero también yo pienso que la memoria no es la verdad, o sea, uno no recuerda las cosas como pasaron ni como eran, sino que la memoria es una forma de la ficción uno crea esa memoria, ¿no? Es como hacer un libro también. Y yo creo que y encima de la ficción que es la memoria, pues tiene la ficción de lo que yo creé, es como una ficción dentro de una ficción dentro de una ficción, el libro, ¿verdad? Pero entonces yo buscaba recrear mis sensaciones y seguramente esas eran las sensaciones de muchos niños en esa época y puede ser, mira que uno desde Dari no veía a Sass porque Dari quedaba en una esquina y Sass estaba por allá abajo, ¿verdad? Y yo lo puse así y nadie, ningún caleño me ha venido a reclamar eso que estás diciendo ahí es imposible. Y lo era, no se veía a través de la vitrina, ¿no? Eh, pero entonces la ficción, si uno la crea vívidamente, pues da una impresión de realidad. Y entonces, pues mi idea sí era que el lector, así fuera argentino o español o de donde fuera, al leer el libro se sintiera en ese lugar. La fotografía también es muy recurrente en todos los capítulos de la novela, Pilar. ¿Qué significa para ti la fotografía, los portarretratos en casa? ¿Será que los colombianos de verdad tratamos de tener nuestra historia a través de esos portarretratos? Yo creo que sí, yo creo que nosotros conocemos nuestra historia por lo que nos cuentan, pero también los álbumes familiares contribuyen mucho a crear esta memoria de nuestros antepasados, ¿no? Los álbumes y las fotos que tenemos en las paredes. Y yo veo que entre uno más viejo se va haciendo, como que uno va a la casa de la abuelita y la abuelita le da por poner fotos de todos los nietos en la pared. Y lo mismo, digamos, mi mamá no era de poner fotos de nosotras y ahora ya es una señora mayor, entonces ya tiene fotos de nosotras y de momentos especiales. Y yo creo que a veces uno no recuerda la realidad, sino que recuerda la foto y a partir de la foto se crea un recuerdo, ¿no? En la novela, mi personaje no tiene abuelos, todos los abuelos murieron antes de que ella naciera, ¿no? Y entonces ella solo tiene las fotos y lo que su mamá le cuenta y lo que su tía le cuenta para crear su propia memoria de sus abuelos, digamos, para crear su historia familiar. Entonces encontré ese recurso para que ella lo hiciera, pero me parece que también, pues todos lo hacemos, que la configuración de nuestra memoria familiar, en ella juega gran parte los álbumes familiares y las fotos que tenemos puestas en las paredes. Bueno, y esos escenarios también donde se recreaban o nos recreamos los caleños, los vallecaucanos, el kilómetro 18, la vuelta al Cerezo, ¿cómo los conectas? Eso también hace parte de la ficción. Me refiero a la historia que sucede, que conecta como toda esa duda de la chica, de la niña, de Claudia. Mira que vos acá dijiste que el kilómetro 18, ¿no? Y evidentemente todos los caleños sabemos que esa finca está en el 18, ¿verdad? Pero yo no puse que era el 18 porque esa finca no existe en el kilómetro 18, yo me la inventé, ¿verdad?
Pero bien, perfectamente podría existir una finca así, ¿no? Perfectamente podría existir. Uno se la imagina Entonces, todo el tiempo. Yo me la imaginaba todo el tiempo donde en algún momento había pasado algunas vacaciones. claro, y todos los caleños hemos pasado unas vacaciones allá arriba o hemos ido a tomar chocolate por lo menos, pues, y hemos visto la neblina. Entonces, sí, yo supongo eso. Muchas veces yo me preguntaba, pero ¿cómo va a ser esto leído por fuera de Cali? ¿No? Y muchos caleños me han dicho como esto nadie más lo entiende sino nosotros. Y no, yo he hablado con lectores de Argentina, de España, de México, de Chile, de Ecuador, de Centroamérica, y de verdad que todo el mundo me dice, pintaste mi niñez, y yo los miro como, no, 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 yo pinté la mía y la de los caleños, ¿verdad? Y en realidad creo que es algo de lo, pues es lo que decía Tolstoy, y es como pinta tu aldea, crea tu aldea y narra tu aldea y narrarás el mundo, ¿no? Y creo que es un poco eso. Tuve esa duda que tú estás manifestando ahora cuando hablaste de ir a comprar el sandy. Ese es un término que Ajá. no creo que todo el mundo lo conozca. No porque en el resto de Colombia dicen boli, es que hasta en el Pacífico colombiano, hasta en Juan Chaco, donde yo viví, decían bolis, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo va a poner bolis o bonais? En esa época no existía el bonais y ya, punto. Tomábamos Sandy. Y entonces, ¿qué hago? Pues una descripción para que el lector de Argentina, que seguramente allá tenían algo parecido a los Sandys, pues dijera, pues entendiera de qué se trataba, ¿no? Bueno, definitivamente hay que leerse la novela, Pilar. ¿Cómo ha sido la respuesta de los lectores frente a la novela? Yo, por ejemplo, la compré en preventa y además me encantó la carta que enviaste. Ay, Espectacular, gracias. me encantó. No, pues mira que, no sé, yo era una escritora medianita, la que le iba medianamente bien, pues, sin que mis editores me odiaran porque no vendía nada, pero tampoco vendía mucho ni nada, ¿no? Luego vino La Perra, que a La Perra le empezó a ir bien y además fue traducida a muchas lenguas, entonces yo empecé a ser un poco más conocida en Colombia y afuera. Eh, pero es que con esta novela, a mí nunca me había pasado lo que pasó con esta novela, y es que desde que puse la primera foto en redes diciendo esta va a ser les presento la carátula de mi nueva novela, y desde antes no he recibido sino amor. Claro, hay dos o tres trolls que nunca faltan que salen a decir cosas feas, pero de verdad que eso ha sido el 0.0000001%, porque el resto ha sido amor, y yo creo que es amor del bueno y verdadero, ¿verdad? Yo creo que la gente verdaderamente se sintió tan contenta como yo por haberme ganado la novela, ¿sí me entendés? Y algo que me ha parecido lo más maravilloso de todo es que me escriben peladas a decirme, si usted se ganó ese premio, ahora a mí me dan esperanzas de que yo también puedo ser escritora. Y es verdad, juepucha, qué emoción uno hacer eso, ¿verdad? Que trabajando duro se puede llegar a vivir y, bueno, no sé si eternamente, pero por lo menos por un tiempo de la profesión y a tener reconocimiento, ¿no? Ser Y un eso me referente. parece, y eso me parece como absolutamente maravilloso y además también una gran responsabilidad. Así Ujú. es, Pilar, ¿cómo seleccionaste esta carátula? Porque además es bellísima. Cuando describes la primera parte del apartamento, uno no se lo imagina tan colorido, pero uno ve la carátula y wow, Dios mío, es como la casa ideal. Bueno, Patricia Martínez, que es la ilustradora, la editorial a mis espaldas, le pidió que hiciera una ilustración y luego empezó a trabajar. Yo tenía un concepto y era que yo había visto una foto de un cementerio de carros en Alemania, de una fotógrafa muy conocida, y estos eran como unos carros así oxidados y vueltos nada arrugados, tomados por un bosque. Y yo quería una tapa así, ¿no? Ese era el concepto que yo tenía y yo se los pasé a mis editores y ellos me dijeron, sí, y empezaron a trabajar en una ilustración original con la ilustradora Patricia Martínez, y luego todos a mis espaldas se pusieron de acuerdo los editores de España y de Colombia y me dijeron, bueno, tenemos varias propuestas de tapa, unas eran parecidas a las que yo había dicho y tenemos una que es la que nos gusta más a todos. Y yo dije, no, pues a mí no me va a gustar y me están haciendo esta encerrona para que me toque decir que sí.
¿no? Y entonces yo fui a la reunión con mi agente, era una reunión virtual, pero le dije a mi agente, vení, porque yo dije, ahorita me va a poner brava, entonces yo le voy a decir a mi agente que maneje eso ella, porque no me va a gustar ni cinco. Me la pusieron así, yo dije, ¿qué es esta belleza? O sea, es como que la ilustradora de verdad capturó el espíritu de la novela e hizo una ilustración bellísima, con la que quedé absolutamente satisfecha. Sí, es bellísima, de verdad que lo transmite. Bueno, Pilar, ¿qué sigue? Uno quisiera conocer a Claudia en la adolescencia, pero ¿qué sigue para ti como escritora? Bueno, pues yo he estado desde hace un tiempo escribiendo unos cuentos y yo ahorita que tenga tiempo, cuando la promoción del premio me vuelva a dejar espacio para hacer lo que soy, que es escritora, ahorita me siento un poco como una rockstar promoviendo el libro por todos lados. Cuando vuelva a lo que me gusta de verdad, que es estar en mi casa en pijama escribiendo, ahora estoy en mi casa en pijama, pero promoviendo, pero digo, cuando vuelva a mi estado natural, entonces quiero dedicarme a mirar bien esos cuentos, a corregirlos, a terminar alguno que no está terminado, para intentar formar un libro de cuentos, y eso sería lo que viene. ¿Qué libro te estás leyendo, Pilar? Ay, me estoy leyendo un libro, vengan que aquí lo tengo y se los recomiendo. Por Es favor. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y es un libro de verdad extraordinario. Es un libro que cuenta la historia de los libros, ¿no? Pero la cuenta como si fuera una novela de aventuras. Y es absolutamente bello, maravilloso, de adictivos, y es carísimo. El libro es muy caro, pero Sí, y me pareció muy costoso, lo averigüé porque además lo han promocionado bastante, inclusive sí, desde la Librería Nacional, pero cuesta creo que más de 90.000 pesos. cuesta como 130.000 pesos, 150.000 pesos, pero entonces cómprenselo. Es un libro que la edición es bellísima y es un libro que uno va a guardar por siempre. O sea, es una joya, vale la pena tenerlo. A propósito de eso, Pilar, ¿por qué los libros son tan costosos? Además, no, y lo digo sobre todo a quienes nos gusta seguir leyendo en el papel. Bueno, y además con la reforma tributaria iban a salir más caros porque les iban a meter IVA, ¿no? Y nos iban a quitar a nosotros. Casi ningún escritor puede vivir de sus libros, ¿verdad? Los escritores nos toca ser profesores, eh, periodistas, cualquier otro oficio para poder vivir y nos iban, pero en fin, son caros pues porque en este país no se lee casi, ¿verdad? Es una industria muy pequeña y eso hace que pues sea más costoso. Si más gente leyera, los libros podrían ser más baratos, ¿no? ¿Cómo incentivar la lectura? Y sobre todo porque seguramente eso se aprende desde la niñez. ¿Cómo decirle a nuestros hijos, a los chiquitos, que leer es un bálsamo, que leer es una ventana que nos abre al mundo y que leer es una alternativa inclusive muy valiosa en momentos como los que estamos viviendo? Pues mira, que es que eso no se enseña, eso no se dice. Mi hijo todas las noches lee y le fascinan los libros y le fascina la lectura con 6 años y ya tiene autores favoritos y libros favoritos y ya se lee novelas enteras, hemos leído novelas enteras con él, ¿verdad? Y eh, ¿cómo aprendió a leer? Pues porque tenemos libros en la casa y porque ve a los papás leyendo, ¿no? Yo he tenido mamás que me dicen, mi hijo de 13 años no le gusta leer, ¿cómo hago para que le lea? ¿Cómo lo convenzo? Y yo, ¿usted lee? No. ¿Hay libros en su casa? No, pues no, imposible, Claro, imposible, ¿no? es un hábito realmente o es algo que se enseña con el ejemplo, Sí, definitivamente. sí, pues que es como un gusto que nace porque lo ves en tu casa. Y además que hay gente que dice, es que a mí no me gusta leer. Yo no conozco la primera persona que me diga, a mí no me gusta el cine o no me gustan las películas, ¿verdad? Y yo creo que esas personas que dicen a mí no me gusta leer, lo que pasa es que no han encontrado los libros no han encontrado el tipo de libros que le gustan, pero no es que no le guste leer, es que lo que le han puesto a leer pues es aburrido para él. Así es. ¿Estuviste tú en el lanzamiento del Festival Oiga Mire Lea en el Valle del Cauca? ¿Crees tú que en Colombia y particularmente en Cali se generan estos espacios culturales que cómo se puede participar en ellos? Mira que Cali fue una ciudad muy cultural en los años 70, ¿no? Y luego durante los 80 y los 90 hubo como un espacio muerto
donde no había mucha actividad cultural. Y esa fue la Cali en la que yo crecí y luego la Cali a la que volví después de haber estudiado en la universidad. Y había unos espacios muy pequeños y muy reducidos, y me parece que las iniciativas como el Festival Oiga Mire Lea o la Feria Internacional del Libro de Cali han promovido otra vez los espacios culturales, y nos damos cuenta que a la gente sí le gusta ir porque va, y los eventos se llenan, y en los eventos virtuales hay asistencia masiva. Entonces ahora sí hay más oferta y sí hay más gente que vaya, ¿no? Ahora, yo no creo que uno deba obligar a nadie ni a leer ni a asistir a eventos culturales. Eso es algo que a vos te gusta o no te gusta, y pues si no te gusta, pues haz lo que te guste. Ya para ir cerrando, Pilar, y muchas gracias, ¿cuál sería el mensaje que le puedes dar a esos escritores jóvenes que están apenas empezando, pero que realmente tienen que hacer ese camino? ¿Cómo hacer ese camino de escritor? Yo veo que muchos Colombia. escritores jóvenes tienen afán por publicar, ¿verdad? Y ese no debe ser un afán. El afán debe ser escribir bien. Y solamente yo pienso, hasta que uno como escritor no entiende que lo que tiene que hacer es escribir bien y no publicar, yo creo que ahí es donde se hace el escritor, ¿no? En escribiendo. Y hay que tener mucha paciencia, mucha fortaleza y aprender a que le digan a uno no. Y también oír a los críticos, a los amigos críticos, lectores que le digan, oye, todavía tu historia no funciona. ¿Y cuál sería el mensaje para esta situación que estamos viviendo? ¿Cuál sería tu reflexión? Además de dejarlos a todos con el interés de leerse Los Abismos. Bueno, primero yo le agradezco a los jóvenes, a los indígenas y a las personas afro que están participando en esta protesta por salir a la calle y por hacer lo que están haciendo, y a las clases medias y medias altas y altas, que son las que más conozco en Cali, que se miren un poquito al espejo y que reconozcan sus privilegios y cómo hay unas brechas enormes de privilegios, como ellos tienen unos privilegios enormes, nosotros tenemos unos privilegios enormes, mientras que la gran mayoría de las personas no. Y que es hora de oírnos, de dialogar y de repartir un poquito esos privilegios. Y a quienes quieran leerse tu libro que todavía no lo han comprado, pues que si les gusta leer, salgan a comprarlo para que conozcan, si no la conocieron, la Cali de los 80, y si la conocieron, para que la recuerden. Pilar, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta entrevista y éxitos en todo lo que viene para ti. Ay, Ivette, muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo. Muchas gracias. Televidentes, no se muevan, hacemos esta pausa para comerciales y regresamos. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Kia Niro híbrido, 0 kilómetros, último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza rifas y juegos del Valle. Este 2021 en Cavaza continuamos con la firme convicción de que la agricultura es una de las mayores fuentes de progreso en el Valle del Cauca. Por eso nuestros comerciantes los invitan a la central todos los domingos, miércoles y viernes en el kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. Porque cuando compras en Cavaza, apoyas también al campo colombiano. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cavaza ven a comprar. La seguridad alimentaria depende de todos. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, 5 meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Debates Televisión y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. A continuación, el coronel de la policía Julián Buitrago nos presenta los delitos cibernéticos más comunes en Colombia y nos cuenta cómo evitarlos. A esta hora de la tarde saludamos al teniente coronel Julián Buitrago Cubides del Centro Cibernético Policial Colombia. Bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Oscar, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a toda su audiencia. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo, teniente coronel. ¿Qué es delito cibernético? Los delitos cibernéticos son los contemplados en la Ley 1273 del año 2009, los cuales protegen la información, los datos. Es todo lo que protege y atenta contra la información. Son 9 delitos informáticos. Y es importante mencionarle a la ciudadanía que hay que diferenciar cuando se utilizan medios tecnológicos, medios digitales para cometer los delitos tradicionales, por ejemplo, como las amenazas. Las amenazas se realizan por correos electrónicos, se realizan por redes sociales, se están utilizando todos estos dispositivos para cometer amenazas, no delitos informáticos o delitos cibernéticos. Lo mismo ocurre en las estafas. Estamos viendo bastante contenido que circula en las redes y en la internet para engañar a las personas, para que realicen consignaciones, para que no reciban productos, y este sigue siendo el delito de estafa. Se comete con medios tecnológicos. Entonces aquí es importante, Oscar, hacer una diferencia entre los delitos informáticos y los delitos que se cometen o donde se utilizan medios tecnológicos. ¿Cuál es esa diferencia, teniente coronel? La diferencia es que la información es el fin y en otro la información es utilizada como medio. Es decir, se utilizan dispositivos electrónicos para cometer delitos tradicionales, pero en los delitos informáticos lo que se busca es afectar esa información y afectar los datos. Por ejemplo, la violación de datos personales, que son utilizados para cometer otras conductas. Ahí hay un delito informático. O cuando, por ejemplo, nos hacen una transferencia no consentida de activos que se utilizan por medio de la red. Este es un delito informático. O cuando nos realizan un hurto por medios informáticos. Es de esta manera que se determinan cuáles son las conductas que son o no delitos informáticos. Por ejemplo, otro delito informático es la suplantación de páginas web o la utilización de software malicioso, que es lo que se requiere por parte del delincuente informático para obtener información. Recordemos que la principal arma de los delincuentes informáticos es la información. Teniente coronel, en lo que ha corrido el año 2020-2021, ¿cuántos delitos informáticos se han registrado a la fecha en Colombia? Para dar respuesta a esa pregunta, Oscar, quiero decirle a la comunidad, quiero decirle a la ciudadanía que hoy son millones de transacciones exitosas que se realizan por medios electrónicos y que el 70% se hacen por la banca móvil, otro tanto se hacen por la internet. Son millones los procedimientos a nivel digital que son totalmente exitosos y tienen toda la seguridad. Nosotros registramos miles de casos en este sentido de los delitos informáticos, de lo que nos está reportando los ciudadanos a través del CAI virtual, 24 horas, 7 días a la semana, y los que están siendo registrados en el sistema de denuncias que está articulado con la Fiscalía General de la Nación en un aplicativo que es a denunciar, y también lo que se hace de forma física. Entonces, hoy tenemos que estos delitos no, digamos, en el tema de las denuncias, en estos 2 años no tienen más de 50.000 denuncias respecto a estos delitos. ¿Por qué sucede? Se presentan, pero ese suceso o ese nivel de denuncia pues es mínimo frente a los millones de transacciones exitosas que se realizan. Ahora bien, ¿qué quiere decir la denuncia? La denuncia es un sistema para que de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación se hagan investigaciones. Es decir, que todo lo que se denuncia no es delito. Hay unas circunstancias de tiempo, modo y lugar que son valoradas por los fiscales y por los jueces para establecer si realmente se produjeron o no estas conductas. ¿Qué vamos a encontrar, Oscar? Que la principal manifestación o modalidad que se presenta en los delitos informáticos es la violación de datos personales y el hurto por medios informáticos. Es lo que estamos encontrando en este movimiento de las redes, en este movimiento de la internet,
y lo que nos reportan a diario los ciudadanos, tanto en el CAI virtual como en los sistemas a denunciar. Teniente Coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial, ¿cuáles son los 3 o 4 delitos informáticos más comunes en nuestro país? El hurto por medios informáticos, la violación de datos personales, la suplantación de páginas web, y es muy mínimo encontrar temas que ya son más sofisticados y que van contra la infraestructura crítica del país, que son las negaciones de servicios, que es cuando el delincuente informático empieza a enviar información y hacer todo lo que se conoce en las redes y en los medios como ataques cibernéticos. Se envían grandes cantidades de información para que estos servicios no funcionen. Y cuando no funcionan, pues causan un daño permanente a la sociedad, a la ciudadanía, cuando no sirven las páginas que son utilizadas por diferentes ciudadanos. Entonces, esto lo hacen ellos para mostrar que los sistemas tienen vulnerabilidad. Esto es lo que hacen los delincuentes informáticos respecto de la información y de lo que está sucediendo todos los días en el manejo de medios digitales y en este caso de las redes. Teniente Coronel, ¿en qué regiones de Colombia es donde más se presentan delitos cibernéticos? Donde más se registran estos delitos o donde más se registran denuncias son las ciudades capitales. Estamos hablando de las principales, que es Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. Encontramos una concentración importante de registro de denuncia, donde se obtienen todos estos datos, donde se están informando esta clase de delitos, porque también son las ciudades que concentran el mayor uso de los medios tecnológicos, el mayor uso de la Internet, de todos estos medios para poder, digamos, hacer toda una transformación digital de este mundo físico a lo virtual. Teniente Coronel, ¿qué señales le indican a uno? Ojo que ahí hay un delito informático. ¿Qué señales? La información. Cuando nosotros estamos siendo vulnerados en nuestros datos personales, cuando nosotros nos están utilizando nuestra identidad, están utilizando nuestros nombres, correos, números de teléfono, es cuando nosotros debemos estar en alerta de lo que está sucediendo. ¿Qué es muy usual en este tema del mundo digital? Que las personas han concebido un concepto de identidad virtual, que es conocido por todos como los avatares o los avatares. Entonces, todo este mundo, yo puedo como persona natural tener 20, 50, N número de identidades virtuales en la red, que es una situación que en algún momento se debería regular, porque lo virtual lo permite. Entonces, ahí es donde estamos nosotros teniendo, digamos, esos retos importantes entre lo que es la identidad física y una identidad virtual. Entonces, estas identidades virtuales pues se utilizan a partir de imágenes, de nombres, que otras personas están accediendo en la red cuando nosotros las hacemos públicas para identificarse. Entonces, cuando nosotros estamos en los medios, en las redes, observando que hay información sobre nosotros que no corresponde a lo que realmente hacemos, disponemos, pensamos, es cuando debemos estar alerta que pueden estar usando nuestra información para estos delitos informáticos, cuando se nos está asignando, señalando de situaciones que no hacemos en la red. Entonces, es importante que sepamos y conozcamos todas estas modalidades para que podamos enfrentarnos a ese mundo que hoy nos llama de la virtualidad a lo físico, que hoy es real. Es así. Teniente Coronel, en esta época de pandemia, donde todos estamos usando las redes sociales casi que las 24 horas del día, ¿en qué porcentaje aumentaron los delitos informáticos? Hay varios estudios, varias manifestaciones, las revistas, los textos bibliográficos, muchos coinciden en que se dobló, o sea, se incrementó en el 100%, otros hablan del 70%. O sea, lo cierto sobre este asunto es que hay una utilización masiva de los medios tecnológicos con el tema de la pandemia por el confinamiento o lo que muchos llamaron aislamiento, pero es el uso de todos estos dispositivos electrónicos para comunicarnos. Un aspecto bien importante en nuestra rutina es el teletrabajo. Entonces, esto también se masificó. El uso de estos medios tecnológicos para hacer todo un tema de video en vivo, de streaming, todas estas situaciones realmente se multiplicaron. Y nosotros hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación, cómo esta información, este uso de la tecnología se multiplicó.
y cómo hoy nos dicen cuáles son los retos de las empresas, los retos de las personas, porque accedimos a estos medios, aprendimos a usarlos en pandemia, pero hoy nos están llamando a decirnos, aprendan a cuidarse. A las empresas les empiezan a decir, vamos a invertir en seguridad informática, porque muchas de las cosas que se tratan en una organización que son secretas o que son internas, pues están ya siendo divulgadas o difundidas por todos estos medios electrónicos, por todas estas capacidades de video en línea, de todos estos chats, de todas estas mensajerías, y por ejemplo, los archivos, la gestión documental de todas las oficinas, de las actividades económicas, negocios, pues ya no solamente están en un solo lugar o donde era la razón social, el domicilio de esa empresa, sino que esto ya se está trasladando a las viviendas, a los domicilios de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces ahí tenemos unos retos bien importantes y este tema de la pandemia, sin duda, sin lugar a dudas, multiplicó el uso de las tecnologías. Teniente Coronel Julián Huitrago Covides, cuéntenos qué son las cadenas falsas en WhatsApp. Esta situación es algo muy complejo. Esta es una situación que llama bastante la atención porque así como utilizamos identidades virtuales, muchos piensan que la virtualidad sigue siendo no real. Y hoy nosotros como autoridades le decimos a los ciudadanos, le decimos aquí a la audiencia de Oscar, le decimos, lo virtual hoy es real. ¿Por qué? Porque cuando se tratan temas en la virtualidad, eso nos afecta emocionalmente, afecta nuestra psicología. A muchos nos genera estructuras lógicas de pensamiento. Empezamos a hacernos una idea de lo que es la realidad física a partir de los contenidos que encontramos en la virtualidad. Entonces, muchas veces las personas cuando ya están observando un video o una imagen, lo dan por cierto. Muchas personas no están teniendo en cuenta el contexto en que se presentaron esos hechos y si realmente lo que se está transmitiendo obedece a lo que sucedió en ese lugar. Entonces, todos estos contenidos están siendo utilizados para transmitir sensaciones que permitan viralizar esos productos o que permitan viralizar esos mensajes, porque eso redunda en situaciones económicas o de influencia de muchas personas que han hecho del tema de la virtualidad un negocio, una actividad económica que es totalmente respetable. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros encontramos estos contenidos editados, cuando nosotros encontramos mensajes equivocados y nosotros no revisamos esa información, pues nosotros estamos haciendo parte de esas cadenas de desinformación. Esto se está presentando mucho en la mensajería instantánea. Entonces las personas están recibiendo un mensaje que le genera conmoción, incertidumbre, de pronto también le genera alegría o indignación, lo da por cierto, y antes de verificarlo, lo que hace el ciudadano es cliquearlo o enviarlo de una vez a todos sus contactos. Muchos lo envían a todos y esto se multiplica y se viraliza en un momento dado y empieza a dar la vuelta, tanto que nosotros volvemos a recibir el mismo mensaje que nosotros en algún momento enviamos, y es cuando nos damos cuenta de que miles de personas o millones de personas recibieron estos datos. Ya después de que la información quedó ahí, de que la información fue transmitida de esa manera, pues ya digamos vienen procesos muy complejos para desvirtuar, para aclarar, para establecer si realmente lo que vimos, lo que oímos corresponden a los hechos, porque ya muchos lo dan por cierto. Y a partir de ahí es cuando nosotros nos hacemos una idea, nos hacemos una opinión sobre lo que sucedió. Y estas cadenas de desinformación por eso hacen tanto daño. Por eso estas noticias falsas hacen tanto daño a la imagen de las instituciones y a lo que nosotros somos como sociedad. Es lo que nos está sucediendo en la actualidad. Amigos, amigas, estos mensajes comerciales y volvemos con más en Debates. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Kia Niro híbrido, 0 kilómetros último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza rifas y juegos del Valle.
Este 2021 en Cavaza continuamos con la firme convicción de que la agricultura es una de las mayores fuentes de progreso en el Valle del Cauca. Por eso nuestros comerciantes los invitan a la central todos los domingos, miércoles y viernes en el kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. Porque cuando compras en Cavaza, apoyas también al campo colombiano. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cavaza ven a comprar. La seguridad alimentaria depende de todos. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, 5 meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Retornamos a debates con el teniente coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial. Estamos hablando de delito informático. Teniente coronel, ¿cómo hace uno para saber cuando una información es falsa o verdadera? ¿A qué página debe llegar? ¿O qué recorrido debe hacer uno? Nuestra recomendación es que debemos utilizar canales oficiales, los medios tradicionales, utilizar nuestros medios regionales, estos ambientes que ya han sido aceptados, que son conocidos y que sabemos cuentan con toda la seriedad para transmitir una noticia, para que no estemos pensando en temas conspirativos y empecemos a revisar esta clase de informaciones por las redes y por la medio del Internet. También hay varios validadores que podemos encontrar en la red, en la Internet, que son páginas y organizaciones que se dedican a establecer si existen o no contenidos falsos. Se permiten aclarar esta situación. Esta situación es cuando se presentan diferentes distorsiones o mensajes equivocados. Pero aquí lo más importante como autoridad y como Policía Nacional es decirle a la ciudadanía que lo importante es que mide la otra cara de la moneda, que cuando reciba una información no se quede solamente con eso para construir su opinión o su criterio. Nosotros le pedimos que es importante que revise otros puntos de vista, que revise los comentarios. Muchas veces en los comentarios empezamos a encontrar personas que dicen esto no es cierto, esto pasa por esto pasó así, esto sucedió de esta manera. Pero eso no quiere decir que un contenido sea o no falso o verdadero, pero sí nos da los elementos para que nosotros podamos crear una crítica sana, un juicio sano sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro ambiente. Muchos ya conoceremos nuestro lugar, nuestros sitios, nuestra cultura, y vamos a entender que varios de estos contenidos pues no están ajustados a la realidad. Y eso no sucede cuando nosotros miramos asuntos de la misionalidad de las instituciones. Y cuando todas estas noticias afectan esa imagen y esa misión de lo que hacen las instituciones, que es totalmente contraria, eso no llama la atención solamente de la ciudadanía, llama la atención de la misma institución, quien revisa los procedimientos y revisa todas estas situaciones para establecer que lo que se está reportando, lo que se están anunciando, sea realmente un hecho que conste de un peso, de una base argumentativa para establecer si es cierto o no. La institución es la primera y la que revisa esos contenidos para establecer lo que está sucediendo. Ya después viene la ciudadanía que dice, bueno, vamos a revisar si estos contenidos corresponden o no a lo que sucede en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vivienda, en lo que pasó durante los últimos días. Y vamos a encontrarnos que varias personas, no solamente las autoridades, sino también en las redes muchas personas desvirtúan eso y hay gente que se dedica y hay gente que estudia los videos, estudia las imágenes y se vea, esto no ocurrió así, esto fue de esta manera, esto fue de otra forma. Y muchos vamos creando ahí esos conceptos. Por eso es importante decir que hoy, frente a todo este tema de las redes sociales, pues hay bastante desinformación, hay bastantes contenidos que son editados y que de lo que estamos seguros como autoridad es que esos contenidos equivocados tienen un propósito. Y ese propósito es viralizar, ese propósito es conmocionar, ese propósito es incitar, ese propósito es promover movilizaciones de las personas
y es generar toda una situación de incertidumbre y en muchos casos el caos. Es lo que estamos encontrando, Oscar. Ya para finalizar, Teniente Coronel, ¿qué persona o grupos de personas, si son descubiertas con delitos informáticos, a qué se ven sometidas con la justicia colombiana? Claro, aquí las personas tienen que ser muy cuidadosas del vocabulario, del léxico que se está usando, porque muchas personas, por la posición, si son líderes, si son personas que influencian a otras personas, pues este vocabulario y esta forma en cómo se expresan, pues tienen que tener unos soportes, tienen que tener unos argumentos ciertos para señalar, para indicar que otras personas, por ejemplo, afectan derechos humanos o que otras personas están haciendo diferentes situaciones, porque esa viva voz de personas que influencian a otros arrastra, jalonea, o sea, eso lleva a que otros cometan diferentes acciones. Y entonces aquí quiero hacer una claridad para todos y en especial para los jóvenes. Muchas veces nos dejamos llevar de todos estos sentimientos, de todas estas emociones en grupo y creemos que esas emociones nos justifican y nos dan el aval para que podamos cometer actos donde estamos dañando bienes públicos, bienes privados, donde estamos incendiando, donde estamos bloqueando vías para no permitir la movilidad rutinaria, la movilidad a la que otras personas tienen derecho. Y aquí es importante nosotros decirle a estos ciudadanos que aquí la responsabilidad es individual. Cuando los jueces y los fiscales revisen esta información, revisen todas las investigaciones, las sanciones no van a ser a los grupos como tal, sino va a ser a cada individuo. ¿Usted qué realizó? ¿Usted cómo realizó? ¿Por qué lo realizó? Y este es el motivo, esta es la sanción que tenemos para señalarlo sobre estos hechos. Y aun cuando son influenciadores, porque cuando son influenciadores y llevan todas esas personas, pues están incitando a que otros hagan actos que no corresponden a lo que hoy está señalado por la Carta Política de Colombia, lo que nos protegen esos derechos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede, Oscar? Lo que sucede es que todos estos comentarios, todas estas situaciones, además de instigar a delinquir, lo que hacen es llamar al pánico, generar toda esa zozobra, esa incertidumbre. Y pues con un solo clic ya estamos desde el sur o al norte de la ciudad. Del otro lado ya estamos informando, inclusive está en el departamento, ya está toda la información. Entonces estamos transmitiendo contenidos que realmente nos incitan y nos movilizan. Y en varios de los casos, pues nos estamos dando cuenta que no solamente generan pánico, sino que también hacen destrozos, incendian, derrumban monumentos. Y esto ya no son actos propios de una manifestación, sino son actos de terror. Porque lo que está haciendo todo esto es quitándole a las personas esa sensación de seguridad. Nos están quitando esa sensación, nos están llenando de zozobra y de incertidumbre frente a todos estos eventos. Y las personas piensan que las palabras no tienen fuerza. Entonces es importante que se midan, porque muchos creen que solamente es armar una identidad virtual, armar un perfil de estas situaciones o poder tener el derecho o la licencia para decir muchas cosas por la virtualidad, porque se cree que esto no es real. Y resulta que esto es real cuando lo vemos en esos eventos donde han pasado todas estas novedades. Entonces, ese es mi principal comentario, Oscar, sobre lo que está sucediendo y sobre estos términos en medios virtuales. Además, Teniente Coronel, no olvidemos algo, el acompañamiento que debe darle un adulto a un menor cuando está frente a un computador o frente a un celular, o el acompañamiento que debe darle un padre de familia, una madre de familia a su niño cuando está frente a un aparato de estos. Sí, y hay un llamado muy especial, Oscar, porque estamos subestimando la tecnología. En muchas familias somos dados a decir, no, es que mi hijo ya sabe programar, él maneja mejor el celular que yo, el computador, y entonces les dejamos eso allá a ellos y pareciera como si ellos ya, además de aprender a usarlo, ya hubieran aprendido a defenderse, a cuidarse de lo que está pasando en esa situación. Y resulta que hay muchas cosas que están sucediendo con los menores en las redes, donde están ellos siendo usados por personas seguramente mayores, otras personas que influencian sobre ellos para propósitos a veces no tan santos, no los mejores, y está sucediendo que por ahí se nos están llevando a nuestros hijos, los están llevando con situaciones. Y muchos de los niños en estos medios virtuales, como piensan que esto no es real, ellos empiezan a confesar cosas.
Ellos empiezan a hacer cosas delante de un ordenador, de una pantalla, y empiezan a transmitir contenidos que no corresponden. Entonces, esto después es utilizado por los delincuentes informáticos para poder extorsionar a los menores, para poder atentar contra ellos, y cuando eso sucede, pues realmente ya hay un daño sobre el niño, y es donde lo virtual ya es real. Y nosotros le pedimos mucho a la comunidad, a la ciudadanía, a su audiencia, Oscar, que por favor como padres no subestimemos la fuerza que hoy tienen todos estos medios digitales, donde debemos estar pendientes de nuestros hijos, porque hay que enseñar a cuidarse en esos entornos. Se me quedaba un último interrogante. ¿Ustedes también operan a nivel internacional? Para este tema del ciberdelito, de todo lo que llamamos el ciberespacio, no hay fronteras, porque un comunicado hoy puede estar al otro lado del mundo. ¿Y qué sucede con eso? Nosotros acá tenemos las capacidades para relacionarnos estratégicamente con entes internacionales. Tenemos las capacidades para tener todos estos convenios que nos permiten compartir información. Y por ejemplo, en lo que hablaba Oscar sobre los niños, pues tenemos unos tratados muy importantes sobre todo lo que es la comercialización de material de abuso sexual infantil, donde los estados protegen mucho al menor, donde los estados protegen mucho a la niñez para que haya un desarrollo normal. Entonces, todos estos temas de contenidos que se transmiten de un lugar a otro, pues están siendo detectados, están siendo informados a las diferentes policías, en este caso a nuestra Policía Nacional, para que se pueda, de manera articulada con la Fiscalía de la Nación, realizar las investigaciones. Entonces, hay todo un relacionamiento estratégico, tanto nacional, pero también internacional, que es muy fuerte desde el Centro Cibernético Policial. Teniente Coronel Julián Huitrago Cubides, del Centro Cibernético Policial, si desea agregar algo finalmente, si desea acotar algo a este interesante tema, con mucho gusto lo escuchamos aquí en el suroccidente colombiano. No se deje usar. Cuide su imagen cuando envíe un mensaje. No haga parte de las cadenas de desinformación. Rompa la cadena. Realmente esto nos está haciendo mucho daño. No le hace daño a la institución policial, le hace daños a todo el país, a lo que somos hoy como colombianos. Muchas gracias al Teniente Coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial. Muy amable, Teniente, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Muy amable por la invitación. Feliz tarde. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Kia Niro híbrido, 0 kilómetros último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza rifas y juegos del Valle. Este 2021 en Cavaza continuamos con la firme convicción de que la agricultura es una de las mayores fuentes de progreso en el Valle del Cauca. Por eso nuestros comerciantes los invitan a la central todos los domingos, miércoles y viernes en el kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. Porque cuando compras en Cavaza, apoyas también al campo colombiano. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cavaza ven a comprar. La seguridad alimentaria depende de todos. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, 5 meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Gracias, televidentes, por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde por aquí, por el canal Univalle TV. Para todos, una feliz noche.